correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, documento que consta en 50 hojas electrónicas en el formato PDF, perfectamente consultable y descargable. En ese tenor, el resolutivo que proponemos es el sobreseimiento del recurso de revisión 612/2015, en razón de que la Secretaría de Planeación y Finanzas desde luego cumplió con la formalidad de acceso a la información que requirió en su momento quien dijo llamarse Fanny del Carmen Pérez Morales. Le hizo inclusive llegar la información, la tiene debidamente publicada en su portal de transparencia, debidamente actualizada y consultable, y consecuentemente proponemos el sobreseimiento de este asunto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esos son los asuntos que traigo a la mesa, señores consejeros o comisionados, y pues ahora sí pues espero sus comentarios y desde luego los agregados que en su momento pudiéramos hacer de estos asuntos. Y pues en su defecto pues le pediría que someta a votación. Muchas gracias. Okay. No sé si tiene alguna cuestión que manifestar en estos proyectos que acaba de dar a conocer el consejero. Nuestros comentarios tuvimos oportunidad de hacerlo el día de ayer y estaban relacionados con la verificación de las posibles reincidencias en estos sujetos obligados, que de alguna manera hemos resuelto algunos asuntos en sesiones anteriores, lo mismo las quejas que presenta usted. Algunos tienen esta consideración, otros quizás necesiten revisar esta otra parte, y nosotros también hicimos lo mismo respecto de las quejas que presentamos, los proyectos de resolución de quejas que presentamos el día de hoy. Ok, se da la orden del día. Sí, maestra, de hecho, ¿de cuenta eso? Sí. De hecho, en la sesión de ayer, maestra, en el guión que se circuló para la sesión, ahí viene en la parte final de la página 4, señalado la convocatoria donde se cita para el miércoles 4 de noviembre del año en curso a las 10 horas, y está la grabación de la sesión disponible para cualquier cosa. Bien, sí. Bueno, ahorita Sí, para que sí, vamos a pasar a la votación de estos asuntos, y le pido al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este pleno votación nominal. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto. a favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Se aprueban los proyectos, consejera, con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien, en virtud de que el consejero José Antonio con justa razón decía que no se le había notificado para asistir al pleno de hoy a las 10 de la mañana, sin embargo está la convocatoria y se dice que es el día de hoy a las 10 de la mañana. En esa virtud, pero como ya está aquí presente, de alguna manera se subsana esa situación, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el sentido y el contenido de los proyectos que pone a consideración de este pleno. Solo puntualizo, en la sesión ordinaria anterior al final quedó la convocatoria para la siguiente sesión también ordinaria, a las 11 horas. Sí. Efectivamente ya tuvimos una sesión extraordinaria, fuera de lo ordinario. Sí. Esta quedó previamente convocada una semana con anticipación. Sin entrar más detalles del orden del día y su fecha de entrega y horarios, etcétera, es sugerible de aquí en adelante que cualquier cambio de horario que tengamos seamos previamente avisados. Ya ni siquiera Pero sí, como se dio como consecuencia, aparece en la extraordinaria que tuvimos ayer, que se le pasó la convocatoria, aparece que es el día de hoy a las 10 horas. Dice aquí,
siendo las tantas horas, se tendrá verificado el miércoles 4 de noviembre del año en curso a las 10 horas en este mismo recinto. Esta sesión quedó convocada desde la semana pasada. Sí, pero incluso, como consecuencia de extraordinaria se modificó y se les dio a conocer que iba a ser el día de hoy, pero a las 10 de la mañana. con mucho gusto podemos profundizar en cada uno de los detalles y hacer de esto un gran punto. Sí. O aprender de la experiencia más allá de cualquier situación de dónde proviene, y de aquí en lo subsecuente cualquier cambio de horario seamos consultados de inmediato. Eso sí lo podemos hacer. Sí, seguramente como ayer quedamos enterados, entendimos que usted había leído la convocatoria y que te aparecía ahí el día de hoy a las 10 de la mañana. Podemos hacer nuestro compromiso de aquí en adelante. Sí. Ya no mirar hacia atrás. Vamos a, ¿qué dice la ley? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Maneja un día antes, maestra, para en todo caso convocar cuando es ordinaria o extraordinaria inclusive. Carácter urgente solamente cuando están todos presentes. Ahí sí me permiten, yo inclusive propondría que se elevara un acuerdo del Pleno y estableciéramos esa parte de tiempos y plazos para... generales de una vez. Ok, vamos a seguir. Entonces se le concede el uso de la... Gracias. Nos permitimos primero presentar el proyecto al procedimiento de queja 020-2015, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza. En este caso, el ciudadano se queja que el Partido Nueva Alianza incumple con sus obligaciones de transparencia y señala como incisos de incumplimiento todos los que vienen en materia de transparencia. A juicio del ciudadano, este partido político, Nueva Alianza, no cumple con ninguna de sus obligaciones de transparencia. Nosotros al revisar el asunto encontramos que, acorde a la inspección que realiza este órgano garante a través de la Dirección Jurídica Consultiva de Protección de Datos y la Secretaría Ejecutiva, encontramos en este desahogo que cumple con la parte relacionada a la existencia de la unidad de transparencia, pero incumple con la gran mayoría de los incisos que aquí se precisan en el proyecto, más aparte de los artículos 12, 13, 14 y 15 de cada uno de los incisos que mencioné. Por tal motivo, nosotros proponemos la queja como infundada respecto al artículo 16, la existencia de la unidad de acceso a la información con las características que debe de tener según la legislación, y como parcialmente fundada el resto de los incisos que señala el ciudadano como parte de sus obligaciones de transparencia. No es reincidente este instituto político en esta queja. Por lo tanto, nosotros solicitamos a la Secretaría Ejecutiva que se registre este asunto. Nuestro siguiente proyecto es igual una queja, el procedimiento de queja RQ 391-2015, que, como habrán notado ustedes, está interesante. En este caso, el ciudadano se queja porque, a su juicio, el Congreso del Estado no tiene publicado en el portal de transparencia, como parte de sus obligaciones, las iniciativas de ley relacionadas con matrimonios igualitarios y la reforma constitucional en materia judicial. Nosotros, al verificar este asunto, observamos que la fecha en que el ciudadano
revisa el portal de transparencia cruzada con la obligación temporal de actualizar la información en el portal de transparencia, encontramos que el Congreso del Estado se encontraba dentro de este periodo de el denominado trimestre, se encontraba dentro de este trimestre donde aún no aplicaba el periodo de actualización de la información. Como todos sabemos, podemos recordar que al término de cada trimestre, los siguientes 5 días hábiles, los sujetos obligados deben de actualizar la información generada justo en el trimestre inmediato pasado. Entonces, en esta temporalidad aún se encontraba la información vigente, para etiquetarla de esta manera. Por lo tanto, resulta infundada la queja promovida por Santiago Chablé Vázquez en contra del Congreso del Estado de Tabasco, en virtud de que aún se encontraba vigente la información publicada del trimestre. Sin embargo, hago esta observación. Partiendo de la premisa fundamental consagrada en el artículo 5 de la Ley de la Materia, la información tiene valor público. La información del órgano legislativo pertenece a la sociedad. Se torna imprescindible el tema de transparencia legislativa para evolucionar a un sistema de rendición de cuentas más efectivo con rumbo hacia un Congreso abierto. Una manera de lograrlo es abrir canales que permitan la participación activa de la sociedad civil y la promuevan, acercándola progresivamente y de forma proactiva al órgano legislativo a través de medios electrónicos, por ser la manera más práctica de hacerlo. En otras palabras, la relevancia del portal de transparencia en temas sustantivos como estas legislaciones que tienen gran calado social, como la de matrimonios igualitarios, la forma de vincularse con la sociedad del siglo XXI es aprovechar los medios digitales, las plataformas electrónicas, para poder conectar a las instituciones con los ciudadanos. De esta manera, como vimos en la esencia de la queja, el ciudadano requiere saber acerca de estos dos proyectos de iniciativa de ley que son una obligación de transparencia y que de hecho a la fecha ya están publicados. Ya cambió el trimestre. Pero es importante resaltar que el fin último de las obligaciones en materia de transparencia es aprovechar al máximo las tecnologías de la información y comunicación para redefinir el proceso de interacción que se da entre las instituciones públicas y la sociedad, empoderarlos, en resumidas cuentas, promover en un momento dado el diálogo, intercambio o colaboración de las personas en los asuntos que a todos nos atañen, principalmente cuando tienen que ver con derechos humanos, máximo que el Congreso tiene esta legitimidad democrática de los legisladores. La democracia se rejuvenece y vigoriza con información oportuna, y para que esto ocurra, invariablemente debe fortalecerse la participación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad civil. Sin duda alguna, la actividad legislativa es una de las plataformas desde la cual puede comenzarse esta transición de suma importancia y trascendencia, como es la política pública en materia de transparencia legislativa. Es allí donde los portales de transparencia se vigorizan en temas sustantivos como las futuras reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Es totalmente indispensable esta apertura legislativa, porque al tratarse de un derecho humano, los usuarios de este ejercicio desean participar en conjunto con el Congreso con sus opiniones
con la retroalimentación, además de los especialistas en el tema que pueden aprovechar a contribuir para que en su conjunto se cree una legislación que goce de plena legitimidad. Para finalizar, en la medida en que la sociedad se entere lo más pronto posible de cuestiones de especial importancia, se abrirán las rutas de participación activa efectiva a que se viene haciendo mención, pues se trata de información con un alto grado de valor público que es conveniente que se dé a conocer vía medios electrónicos tan pronto como se tenga o sea materialmente posible, pero sin que esto implique un menoscabo a las actividades ordinarias del sujeto obligado. Uno de los beneficios que progresivamente se verían realizados es que a la postre se disminuiría la cantidad de información que al corte de cada trimestre deba de publicarse en el portal de transparencia. Esta reflexión es solo para puntualizar con esta nueva vertiente que impulsa la propia Ley General de Transparencia relacionada con gobierno abierto. Es importante que en las futuras reformas podamos, en su momento cuando opinemos, insertar la parte relacionada con el Parlamento abierto. Contribuye muchísimo a reconstruir la confianza y los vínculos entre sociedad e instituciones. Por todo lo antes expuesto, nosotros proponemos declarar infundada la queja respecto al agravio en cuanto a la inexistencia de la información relacionada con las iniciativas de matrimonios igualitarios y reforma constitucional en materia judicial, que deben de estar publicadas en el portal de transparencia, pero en el momento en que sucedió se encontraba vigente la información publicada en el portal de transparencia. Y con muchísimo gusto queda abierta la deliberación o continúo. Vamos a continuar como lo hemos acostumbrado y hasta el final le hacemos nuestra. Nuestros siguientes asuntos por acá. Voy a leer en bloque extendido. Los proyectos a los recursos de revisión 562 y 618, pero voy a añadir también el proyecto al recurso de revisión 593-2015. Estos tres proyectos son promovidos en contra del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Los primeros dos, 562 y 618, están relacionados con la obtención vía medios electrónicos de los documentos por el medio del cual dan por recibida las percepciones mensuales, donde se incluyan las prestaciones adicionales de los consejeros que integran el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En estos documentos señala el solicitante, hoy promovente del recurso de revisión, que deberán estar firmados por cada uno de los consejeros electorales, donde conste que dan por recibido su sueldo neto mensual, donde se incluyen prestaciones y deducciones durante el año 2015. En estos dos asuntos, el Instituto Electoral refiere al solicitante al portal de transparencia para consultar el tabulador de sueldos 2015. Sin embargo, es evidente que no fue satisfecho el interés informativo del ciudadano, porque de la expresión literal de la solicitud de información se interpreta que desea obtener los documentos firmados, en otras palabras, los recibos de pago, firmados por cada uno de los consejeros electorales relacionados con
sus ingresos por prestaciones en su cargo como consejeros electorales durante el año 2015. Referirlos al portal de transparencia es infortunado porque allí se cumple solamente con la obligación de publicar el tabulador de sueldos, pero vía acceso a la información pública lo que se requiere son los documentos firmados, los recibos de pago. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar estos dos acuerdos emitidos en su momento por el sujeto obligado y ordenar que se emita uno nuevo donde se entregue los recibos de pago firmados por cada uno de los consejeros electorales en el periodo que abarca del 1 de enero al 25 de julio del 2015. Cabe hacer mención que en caso de que tengan datos personales como RFC, CURP o algún tipo de descuento por pensión alimenticia o préstamos personales, deberá ser testado para entregar la versión pública de estos documentos. Es importante recalcar que la firma en este caso no es un dato susceptible de protegerse. Debe de estar en el documento que se entrega, deben de estar las firmas de quien lo recibe. Y el otro asunto al que hacía mención, se requirió la percepción económica de los servidores públicos de cada una de las 17 juntas electorales municipales separadas por municipio, incluyendo los 3 vocales, auxiliares, intendentes y vigilantes. Aquí, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana remite al ciudadano a consultar el portal de transparencia y le señala la ruta donde puede consultar el tabulador de sueldo de cada uno de estos cargos que menciona o de personal adscrito a las juntas electorales municipales. En este caso, sí se satisfizo el interés informativo porque la persona desea obtener los datos de las percepciones económicas y en el tabulador sí se encuentran, a diferencia de los proyectos anteriores donde se requería el recibo de pago de nómina con la firma de cada una de las personas. Nosotros proponemos en este caso revocar, en este caso proponemos confirmar el acuerdo de disponibilidad emitido en su momento, debido a que sí se garantizó el acceso a los datos relacionados con las percepciones económicas de quienes integran las 17 juntas electorales municipales. Eso es por lo que hace a estos asuntos relacionados con la misma institución. El siguiente asunto es el recurso de queja 564-2015. De Cárdenas. 569. No, 564 es. Sí, los voy a leer en bloque. 564-2015 y 569-2015, promovidos en contra del Ayuntamiento de Cárdenas y el Ayuntamiento de Huimanguillo. Aunque son sujetos obligados diferentes, la esencia de las solicitudes de información son idénticas. En ambos se requieren información relacionada con las obras públicas que se han realizado, estructurada por tipo de recursos ejercidos, las comunidades a las que se benefició, el tipo de licitación, el nombre o razón social que se le asignó a la ejecución de las obras.
tanto al ayuntamiento de Huimanguillo como al ayuntamiento de Cárdenas. Además, se requiere saber si fue adjudicación directa o especificar el tipo de licitación, así como los beneficiarios de las obras realizadas. Como ustedes pueden observar, son requerimientos de información bastante interesantes relacionados con la supervisión de obras públicas, a lo que se ha denominado, en el caso mexicano, Contraloría Social. Aquí se ejerce por parte de los ciudadanos esta verificación de la aplicación de los recursos. Me llama la atención este tipo de solicitudes porque, por ejemplo, en el caso, el sonadísimo caso cuando se incendió la guardería ABC, en el que murieron varios niños, resulta ser que el Seguro Social no tenía un inventario, un estado real de cómo se encontraban todas las guarderías de este país, que son más de 1000 guarderías. No estaba especificado si cumplía con toda la normativa o no, y por supuesto que ponía en riesgo la vida de todos los niños. Durante 20, 30, 50 años, el IMSS no tuvo la capacidad en sus propios recursos humanos para hacer este inventario. Sin embargo, a raíz de la tragedia, se organizaron los padres de familia y cada uno de los padres de familia formaron grupos que evaluaron las más de 1200 guarderías que hay en este país. Y al cabo de pocos meses lograron realizar el inventario del estado en el que se encuentran las guarderías subrogadas por el IMSS, todas las instaladas en este país. Lo que no pudo hacer el gobierno en 50 años, la sociedad organizada lo hizo en menos de 5 meses. Por eso es relevante este tipo de solicitudes de información. Hoy la capacidad revisora de las obras públicas pues no puede cubrir la totalidad de lo que se realiza en el Estado en materia de obras públicas. Es una muestra lo que se toma nada más. Pero a través de este ejercicio de acceso a la información pública, pues los ciudadanos sí pueden allegarse de toda la información relacionada con estos temas y contribuir de manera horizontal con las instituciones, en este caso con el Congreso del Estado, para verificar las obras públicas. Hacia allá tiende este movimiento que reconstruye a los congresos para orientarlos hacia parlamentos abiertos. Por eso es muy importante este tipo de solicitudes de información. Y creo que ya acabé. 5, 6, 9. Con este asunto concluimos todos los que presenta nuestra ponencia el día de hoy. Pero no le dices cómo resolviste, revocaste, ¿no? Y en los dos casos, como exponencia abierta, aceptamos la sugerencia del compañero Isidro Rodríguez y los dos se revocan. Los dos asuntos se revocan porque no se entregó la información completa y en algunos casos se refirieron al solicitante al portal de transparencia, donde efectivamente hay cierta información relacionada con las obligaciones de transparencia, pero por ejemplo no encontramos datos sobre la localidad o la comunidad beneficiada con esta obra pública. Entonces, si bien existe cierta información en el portal de transparencia, no cubre el 100% del interés informativo. Por lo tanto, proponemos revocar en los dos asuntos. Eso es todo. Bien,
el consejero Isidro, si tiene algo que hacer valer. Bueno, solamente referirme a estos dos asuntos que le dio lectura el consejero o comisionado José Antonio Bojorges, 564 y 569, que traen una línea de acceso a la información relevante. Yo creo que independientemente de las demás